Freddy Ortiz, Getulio Beato, en Parcializados. Buenas noches. Hoy con la ausencia de don Getulio, que anda por Canadá, hemos diseñado un programa, bueno, absolutamente fuera de serie. Mire, muchos de ustedes, si pasaron de los 40 como yo, que pasé volando hace rato, tienen que recordar aquellos mensajes elaborados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que en lo adelante vamos a llamarle mormones por lo largo del nombre de la iglesia. Ustedes recuerdan esos mensajes que se transmitían por la televisión nacional y por la internacional también, en varios idiomas. Mensajes no de propaganda directa a favor de la iglesia, o sea, no eran mensajes proselitistas buscando adeptos, sino mensajes en procura de la armonía y de la integridad familiar. Yo quisiera, con el interés de iniciar el programa refrescando la memoria de ustedes, que veamos algunos de esos spots de televisión que se pasaban en la década de los 80 y que de pronto pues desaparecieron, para que nos refresquemos la memoria sobre esos mensajes tan preciosos. Vamos a verlo a continuación, presentándole primero nuestras excusas, porque ¿qué pasa? No conseguimos los originales, sino que gran parte de ellos pues fueron copiados ya de copias en malas condiciones y no poseen la calidad adecuada para transmitirse en televisión. Así que vamos a ver si ustedes recuerdan esto. Adelante, director. Préstame un momento, escucha mi sentir, y si sé que tú me entiendes, pues podremos compartir. Abre el corazón, escucha sin hablar, si realmente te escuchas, amor encontrarás. Hola, mamá. Hola, amor. Mamá, ¿por qué soy tan boba? El instante mágico, cuando el amor dice, no hay nada en el mundo más importante en este momento que tú. El escuchar es el comienzo del entendimiento. Si realmente escuchas, amor encontrarás. Papá, papá, ¿Qué pasa? me saqué 210. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no golpees la puerta? Mamá, terminé la limpieza. ¿Limpiaste la pileta? Al ignorar sus logros, priva a sus hijos y a usted de los momentos de mayor satisfacción. Papá, ¿Qué pasa? me saqué 210. Fantástico, sube y déjame verlos. Apúrate, hijo, eres tan lerdo. Te lo estoy tratando. Deja todo arreglado. Eres tan desprolijo. Michelle, te dije que quería lavar esa ropa. A veces eres tan torpe. Los apodos que les damos determinan a veces lo que ellos piensan de sí mismos. ¡Qué hermoso velero! ¿Eres tan habilidoso? ¿Se acuerda que la semana pasada usted prometió que la semana próxima dedicaría más tiempo a sus hijos? Esta es la semana próxima. ¿Se acuerda que la semana pasada usted prometió que la semana próxima dedicaría más tiempo a sus hijos? Esta es la semana próxima. ¿Te acuerdas del día en que trajiste tu bebita a casa? Parece ayer, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando tenía 4 años, se cayó de la bicicleta y tú la consolaste? ¿Y te acuerdas del día que no quiso ir a la escuela? Le hiciste ver que la comprendías, que compartías sus sentimientos y finalmente tomaste tiempo de tu trabajo para acompañarla. ¿Sabes, papá?
Lo estás haciendo muy bien. Hola, Ralph. ¿Sabes lo que hice, mamá? Me divertí mucho. Jugamos, abrimos regalos. Está bien, querida. Espera que enseguida termino de ver el programa. Papá, fui al cumpleaños de Alicia y me divertí mucho. Y me dieron esto. Cuando los padres no escuchan, ¿con quién hablan sus hijos? Ralph, ¿puedo contarte lo que hice hoy? Escuchar es el comienzo del entendimiento. Qué bello. Lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, y los que no los habían visto porque ya pertenecen a una nueva generación, ya saben de qué se trata. Se trata de mensajes no comerciales dirigidos a la preservación de la integridad familiar. Ahora bien, ocurre que a partir de la década de los 80, esos spots, como se le llama en el argot de televisión, desaparecieron. No se vieron más, no se produjeron más. O sea, no se siguieron elaborando. Y la buena noticia es que ahora han vuelto a producirse y los vamos a estrenar en este programa hoy, contando con la presencia del señor Rafael Gutiérrez, quien es el director de Asuntos Públicos para el área del Caribe de la referida iglesia. Una presencia que agradecemos y que vamos a aprovechar, no solo para hablar de los mensajes que vamos a ver, los nuevos spots de los mormones, sino vamos a hablar de muchas otras cosas que sobre los mormones la gente se pregunta y no conoce las respuestas. Hay muchas aberraciones, muchas preguntas que andan en las calles, de misterios que se han creado alrededor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y vamos a hablar de eso hoy. Así que volvemos en un minuto con don Rafael Gutiérrez. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. En una fracción de segundo, su vida puede cambiar para siempre. Una adolescente universitaria, Idiota. una azafata, El paquete no está aquí. una mujer embarazada, Sí, que tenemos que hablar. un marido celoso y dos hombres rudos con una misión peligrosa. Sean pacientes. Lo tengo en la mira. Que les prometo, al final todo se va a esclarecer. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Me caso. Me divorcio. Me contrataron. Me cancelaron. Me voy. Me quedo. Llegó. Se fue. Bailé. Caí. Gané. Perdí. Te quiero. Tu vida no se detiene.
Por eso creamos el Plan Prepago Tú, el plan de tarifa única que tú armas y modificas como quieras. Plan Prepago Tú. Tú eres que sabe. ¡Viva! Estamos de tu lado. Don Rafael, gracias por venir. Un placer, Freddy. Gracias por invitarnos. Para nosotros es un honor estar aquí en este programa. Hace mucho que quería hacer este programa con ustedes, pero ya llegó la oportunidad. A mí me parece, no sé si estoy equivocado, que quizás por lo que más se conoció a nivel macro, los mormones, fue por estos mensajes de televisión. ¿Por qué se dejaron de producir repentinamente ahí, digamos que a mediados de los 80? Me refiero a la exhibición pública, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Primero un comentario. Yo diría que el factor más visible de la iglesia para los dominicanos, para nosotros, para el pueblo de a pie, es el misionero. O sea, claro. Por ahí es que hay que arrancar. La gente distingue a los misioneros y usualmente tiene la imagen de que son misioneros extranjeros, aunque ya en nuestro país somos más de 125,000 dominicanos que profesamos la fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es una fe cristiana. Así que hay que empezar por el misionero como imagen que la gente tiene. Ahora, contestando su pregunta, la realidad es que, como usted dice, a mediados de los 80s empieza poco a poco a mermar la presencia de estos mensajes, que ya el público tuvo la oportunidad de ver, y en los 90 se consolida esa ausencia. Nosotros hemos tratado de interpretar las razones por qué. Quizá primero hay que hacer un poquito de la historia de cómo llegaron esos mensajes acá y qué sucedió después. Esta campaña, que en inglés se llamaba Homefront, o Mensaje para el Hogar, esta campaña empezó en los Estados Unidos en 1962 con mensajes de radio, o sea, con spots de radio fue donde empezó, y luego a principios de los 70 se pensó llevarlo a Latinoamérica. De hecho, la mayoría de esos personajes que usted ve ahí en esos spots que estábamos viendo son actores o talentos, usualmente uruguayos, chilenos. De hecho, en el físico se le nota. Y llegan acá a la República Dominicana ya a finales, bueno, digamos a principios de los 80, porque la iglesia fue organizada oficialmente en la República Dominicana el 7 de diciembre de 1978. O sea, justo después del fin de los 12 años del presidente Balaguer, cuando entra don Antonio, hay, vamos a decir, condiciones más favorables en el país, y finalmente se autorizó la operación oficial de la iglesia en el país. Entonces, algunos años después empiezan los spots, o estos anuncios en televisión. El análisis que yo hago como director de asuntos públicos, en comparación a lo que era en ese entonces y hoy en día, es que la República Dominicana tenía una configuración como sociedad diferente, en el sentido de que existía en los medios publicitarios en aquella época el concepto, el modelo de las campañas de servicio público. Aquello de esto es un mensaje de tal y tal institución y esta emisora, ¿no? Muchos de nosotros hemos escuchado eso. Y ese es un modelo muy popular porque es un modelo muy interesante de lo que hoy en día llamamos responsabilidad social corporativa o buena ciudadanía corporativa de las empresas, donde ¿quién? Una institución invierte unos fondos en producir un material que envía un mensaje, que es un servicio a la comunidad, que es un bien para todos, y entonces un medio, ya sea radial, televisivo, un medio electrónico, se hace socio de esa campaña, proveyendo el espacio, de manera que la institución produce el material, hace una inversión, y el medio, pues, pone a disposición un espacio en el aire, y se convierte en socio porque invierte, porque el tiempo en los medios de comunicación obviamente es dinero. ¿Qué sucede? A medida que proliferan las estaciones de radio y los canales de televisión, producto de la demanda en la República Dominicana, vemos como, por ejemplo, las entidades del Estado, las organizaciones políticas y además el dinamismo comercial que tiene la República Dominicana hoy en día, muy diferente al de mediados de los 80, pues vemos que es muy difícil hoy en día conseguir tiempo abierto disponible en algunos medios, en otros es más fácil. Entonces, poco a poco hubo menos disposición, ha sido nuestra experiencia, de los medios de comunicación de la República Dominicana en aceptar ese modelo. Es decir, el modelo donde les visitamos, decimos, miren, tenemos este mensaje que es para la comunidad, es un mensaje de valores,
no da promoción a una marca específica o no es para promocionar a la iglesia, ni mucho menos para ganar adeptos, sino es un mensaje a la comunidad sobre valores. Y algunos medios todavía nos apoyan, ¿verdad? Y se abren a esta campaña, nos dan espacios limitados y quizá en horarios donde no tienen esa gran audiencia, pero otros espacios, lamentablemente, pues el único modelo que aceptan es el modelo de pagar espacio publicitario. Increíble. Y lamentablemente mensajes como estos. La iglesia tiene fondos que utiliza en las operaciones que son parte de nuestra actividad principal, que es la actividad eclesiástica. Entonces ya los mensajes pues son un valor agregado, pero somos una organización sin fines de lucro. Ahora, ¿por qué se decidieron a reactivar este tipo de mensajes? Bueno, vale decir que se redujo la producción, pero la producción continuó. Ah, sí. Sí, y durante los 90 se hicieron mensajes que quizá en nuestro país no aparecieron, pero que en otros países de Latinoamérica, donde el concepto de las campañas de servicio público todavía tiene vigencia, se utiliza. Por ejemplo, yo trabajo con la parte de relaciones públicas o asuntos públicos de la iglesia para toda la región del Caribe. Hay otros países como Barbados, por ejemplo, Trinidad y Tobago, otros países del Caribe, donde hay reglamentación para los medios de comunicación, donde se cede un espacio, una cantidad de horas específicas, proporcional, para este tipo de mensajes. Entonces, para nosotros es más fácil en esos países tenerlos. Deseos no nos faltan en la República Dominicana, así que ahora, precisamente, confiando en primero, detectando una gran necesidad. La sociedad dominicana tiene una gran necesidad de mensajes positivos. Abrimos el periódico, prendemos la televisión, prendemos la radio, y lo que escuchamos es muerte, sangre, violencia, asesinato, un sinnúmero de cosas. Y muy especialmente asesinatos de mujeres por parte de maridos o exmaridos, que eso sí va directo contra la integridad familiar. Eso es así, y de hecho usted ve que en los mensajes que acabamos de ver, lo que se promueve es precisamente esa unidad, esa integridad familiar, en el ámbito del hogar, que es lo que, de hecho, usted sale a la calle y pregunta, y casi todos los dominicanos estaríamos de acuerdo, en que lamentablemente la vida en el hogar, la vida familiar en el hogar, se va desintegrando. No sé si percibí mal en la conversación de un momentito atrás, pero me dio la impresión de que hay poca disposición de los medios de comunicación para ceder espacios para este tipo de mensajes. Esa ha sido nuestra experiencia. De todas maneras, debo confesar que no hemos visitado a todos los medios y precisamente, que era la última parte de su pregunta, ¿por qué retomamos esta iniciativa? Como le decía ahorita, primero por la necesidad, pero segundo, porque sabemos y de hecho conocemos algunos de ellos, que hay muchos comunicadores, hay muchos medios de comunicación que son responsables, que realmente valoran estas cosas y que estarían dispuestos a hacerlo, y por eso estamos relanzando algunos mensajes que no eran conocidos en el país y estamos en el proceso de producir nuevos, incluso algunos de ellos producidos localmente en nuestro país, para colocarlos en el aire y para hacer un aporte. Las iglesias no pueden ser solamente un ente de formación espiritual. Las iglesias tienen que ser un ente de contribución social, agregar valor a la sociedad, y eso es lo que nosotros procuramos a través de estos spots. Ustedes no, la iglesia no tendría inconvenientes en que al final, que es donde aparece el nombre de la entidad patrocinadora, se diga un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el canal tal, por ejemplo en este caso IAME 47 o AME. ¿Habría alguna objeción en que se comparta ese final? Usualmente estos mensajes están protegidos por ciertos derechos, pero una modificación como esa a la que usted hace referencia, entiendo que no debe haber problema. De hecho, nosotros localmente como Oficina de Asuntos Públicos podemos tratar ese asunto con los medios, y claro que sí, porque la naturaleza misma del modelo es un modelo de cooperación, así que nosotros nunca podríamos oponernos a que se edite el audio para poner incluso el logo al final en un fondo negro de la institución. Exacto. Porque es un compañerismo, es una cooperación de dos entidades. Una labor conjunta, ¿no? Es así. Hay algo, don Rafael, relacionado con el templo, el gran templo mormón en República Dominicana. Es el templo más grande del área del Caribe. Fue construido, bueno, el de aquí de la Avenida Bolívar, ¿no? De Santo Domingo. Mucha gente se pregunta, y la mayoría no sabe,
¿por qué razón se eligió ese lugar específicamente? Y como no lo saben, el dominicano tiende a conjeturar muchísimo, que fue una aparición divina al presidente, o no sé cuál sea el cargo del mayor jerarca de los mormones, que le dijo, el lugar es ahí, y específicamente en ese solar, compren ese solar al precio que sea, construyan. O sea, ¿por qué específicamente se eligió ese lugar para construir ese gran templo, que es el más grande de toda el área, ¿no? ¿Alguna señal divina o simple conveniencia de ubicación geográfica? Bueno, lo primero es que cuando se va a construir un templo, en el mundo hay más de 150 templos a nivel mundial. Y la República Dominicana tenemos el privilegio, especialmente para los que profesamos la fe, de tener uno en nuestro país. Del Caribe, de toda la zona del Caribe, es el único templo de esa naturaleza o magnitud. Obviamente, los que nos ven por la televisión han visto que en los sectores donde viven, en las diferentes barriadas, en Sánchez y localidades de la capital y del interior, hay edificios donde se reúnen, como dice la gente, ahí se reúnen los mormones, la iglesia de los mormones, pero esos son centros de reuniones o capillas, que son diferentes al templo. Okay. El templo tiene una naturaleza diferente. Igual que en las escrituras, para hacer una especie de símil, los judíos de la antigüedad, y todavía tenían lo que eran las sinagogas, y tenían el templo. Sí. Entonces las sinagogas eran espacios abiertos de discusión de las escrituras, incluso hasta de tratar temas sociales y públicos. Cualquier persona podía entrar a escuchar la palabra o al que hablaba o disertaba en la sinagoga. Así que era un espacio abierto más bien social. Okay. Pero el templo, ya desde el templo de Zorobabel, el templo de Salomón en Jerusalén, era un espacio más reservado, especialmente para los propios de la religión judía, para hacer ordenanzas y ceremonias sagradas propias de su culto como judíos. Y ese es el significado del templo que tenemos en la Bolívar. ¿Cómo se elige el lugar o la ubicación del templo? No hay lugar, no es por un ángel que visita a nadie, ni absolutamente nada de eso. Obviamente hay ciertos estándares y características. Los templos usualmente están en zonas urbanas. Usualmente se aprovechan terrenos donde hay algún tipo de elevación. Ustedes ven que los templos tienen una arquitectura, y quizás los amigos televidentes no han podido ver más que el de acá, pero el que tuviera la oportunidad de ver varios templos, se da cuenta que siempre tienen una torre. Sí, es más o menos la misma. Siempre hay una elevación, correcto. Entonces se buscan terrenos donde hay elevación y ese tipo de cosas. Diferentes circunstancias se dieron para que se pudiera ofrecer ese terreno y se adquiriera. Así que no hay una razón extraordinaria o dramática que determinó que el templo estuviera ahí. Y República Dominicana por ser el centro del área del Caribe. Entonces, en Santo Domingo, la República Dominicana, tenemos el templo, porque el templo da servicio a toda la región del Caribe. Por ejemplo, en el Caribe completo hay más de 250,000 mormones, pero de esos 250,000 mormones, alrededor de la mitad viven en la República Dominicana. La República Dominicana se destaca porque es un país cristiano. De hecho, eso se ha destacado mucho en los medios. Amigos cristianos que están en los medios destacan. Es el único país del mundo que tiene la Biblia en el centro de su escudo de armas. O sea, es un país cristiano, aunque hay multiplicidad de denominaciones y hay libertad religiosa que garantiza la Constitución primeramente, y que el Estado Dominicano pues afianza, ¿no?, la libertad de cultos, y hay gran diversidad de cultos en nuestro país, pero el dominicano es espiritual. El dominicano le gusta adorar a Dios, le gusta seguir a Dios, y por tanto es abierto a cualquier tipo de expresión religiosa con la cual se sienta cómodo. Vamos a comenzar a ver los nuevos spots que ya estarán en el aire en la televisión nacional, si es que se cuenta con la anuencia y la colaboración de los canales de televisión dominicanos. Vamos a comenzar a ver, vamos a ver dos. Genial, ya nos perdimos el comienzo. ¿Por qué uno no puede encontrar dónde estacionar cuando está apurado? Mira, esa pareja va a salir. Vamos, vamos. Justo lo que necesitábamos, un caballero. El concierto ya va por la mitad y nosotros esperando por el príncipe azul. Finalmente. Bueno.
¿Quisiera acompañarme, Su Alteza? El matrimonio. Lo siento. Nunca están muy distantes si aún se toman de la mano. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Usted ha soñado con su elegante agilidad, su desplazamiento aerodinámico y su indomable espíritu. Ha imaginado su conducción precisa y su potencia ilimitada. Sí, pocas cosas en la vida hablan mejor de usted que el vehículo que conduce. Invierta algo en su familia que les muestre cuánto valen. Invierta su tiempo. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Precioso. Cuando volvamos de la siguiente pausa comercial, le preguntaremos a don Rafael Gutiérrez si es cierto que a los templos mormones no puede entrar todo el que quiere, y si es cierto también que el ángel que está allá arriba en el tope del templo principal aquí en la capital es de oro sólido. Venimos en un momento. El que va para Venezuela se va y viene por Venezolana, sencillamente porque el trato que recibe en sus aviones es de primera. En Venezolana da gusto viajar. Somos Venezolana, en todos los sentidos. Me caso. Me divorcio. Me contrataron. Me cancelaron. Me voy. Me quedo. Llegó. Se fue. Bailé. Caí. Gané. Perdí. Te quiero. Tu vida no se detiene. Por eso creamos el Plan Prepago Tú, el plan de tarifa única que tú armas y modificas como quieras. Plan Prepago Tú. Tú eres que sabes, viva, estamos de tu lado. Imagina que trabajas duramente para realizar tu gran sueño, comprar tu carro nuevo. Sabes que necesitas hacer un gran esfuerzo para obtener los recursos necesarios para convertirlo en realidad. Entonces, comienzas a trabajar y a ahorrar para esto. ¿Qué pasa? Un año más tarde llega el gran día y descubres que los recursos por los cuales te esforzaste tanto no son suficientes para comprar el carro de tus sueños, sino que solo te dan para algo más económico. Esto quiere decir que el valor de tus recursos se redujo producto de la inflación. Es sencillo. Si tienes 1,000 pesos y no hay inflación, 1,000 pesos valdrán 1,000 pesos. En cambio, si tienes 1,000 pesos y la inflación comienza a subir, tus 1,000 pesos valdrán cada vez menos. Por eso, en el Banco Central, cuidamos que tus metas sean alcanzadas, tomando medidas e implementando acciones para controlar la inflación que garantizan que, con el esfuerzo de tu labor de hoy, puedas lograr tus metas del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Continuamos en esta conversación con don Rafael Gutiérrez de la Iglesia de los Mormones, que nos está dejando claras varias cosas y nos dejará claras varias cosas más sobre los mormones, sobre la iglesia y los misterios que la gente ha creado alrededor de esta iglesia. Le preguntábamos antes de ir a la pausa si es cierto que a los templos mormones no puede entrar todo el que quiere, como pasa por ejemplo con el gran templo de la iglesia católica que es la catedral, donde todo el que le da la gana entra, no importa que sea o no sea católico, ¿no? Bueno, como yo explicaba ahorita, el concepto de sinagoga y templo es el concepto nuestro de hoy de centros de reuniones o capillas y el templo. Entonces, usted mencionaba, por ejemplo, la catedral, que es un edificio, primero es un patrimonio histórico de nuestro país, un edificio hermoso que yo con mi familia y todos disfrutamos. La catedral primada de América cumple funciones muy parecidas a las que cumplen, guardando distancia, a las que cumplen nuestros centros de reuniones o capillas, como yo explicaba, que están diseminadas
por todo el país. Que ahí sí puede entrar todo el que quiere. Todas las personas están invitadas a venir, a escuchar lo que se enseña, a aprender sobre lo que creemos, a criticarlo si quieren criticarlo, a opinar, porque de hecho las reuniones no son reuniones donde la comunicación es de un lugar a otro, sino es de doble vía, o sea, interacción en las reuniones que se hacen en esos edificios. El templo, como lo era para los judíos en la antigüedad, es un recinto sagrado, especial, para realizar ordenanzas o ceremonias propias de nuestra fe, que son ordenanzas o ceremonias que vienen luego de las que son preparatorias, que se reciben fuera del templo, y que son semejantes a las que todos nosotros conocemos parte del cristianismo tradicional. Por ejemplo, todo el que ha nacido con la fe tradicional dominicana, que ha nacido católico, o en muchísimos otros de nuestros hermanos cristianos, se conoce, por ejemplo, el bautismo. El bautismo es una ceremonia, una ordenanza, donde se hace una especie de ritual con agua y tiene un significado donde la persona que lo recibe pues hace ciertos compromisos con Dios y Dios le da ciertas promesas como consecuencia de esa ordenanza. Pues nosotros también hacemos ordenanzas parecidas a esas que son propias del templo, pero para hacerlas allí primero hay que recibir otras preparatorias que se reciben en los centros de reuniones. De manera que el templo no es un lugar secreto porque la gente no puede entrar, sino que es un lugar sagrado para el cual hay que prepararse. Perfecto. Entonces, cuando uno no ha abrazado la fe, cuando uno es miembro de la iglesia, no por un asunto de privilegios, sino por un asunto de preparación. Así que si alguien me preguntara, bueno, ¿puedo yo entrar al templo de los mormones? Yo le diría, por supuesto que sí. Solamente tienes que aprender lo que nosotros creemos, que es muy parecido a lo que ya tú crees, porque somos cristianos. Y si lo crees y lo aceptas, practicarlo, y a medida que te prepares, primero con las ordenanzas de afuera del templo, que se reciben como todos los cristianos en las capillas, pues entonces después de un año, luego de un año de haberse bautizado, cualquier persona que haya cumplido esos requisitos puede entrar al templo y participar de las ordenanzas que allí se hacen. ¿Y el ángel del templo es de oro sólido? ¿Cómo se dice? El ángel del templo no es de oro. Es una estatua, es una imagen. No es una imagen que adoramos, por supuesto, en lo absoluto, sino que es una estatua decorativa propia del templo que hace, es una resemblanza de un personaje que vivió en América antigua que se llamó Moroni. Muchos de nuestros televidentes saben que nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la estudiamos. Y también creemos que hay escritura adicional, aparte de la Biblia, que también estudiamos y practicamos. Entonces, en uno de esos libros, que se llama El Libro de Mormón, aparece un personaje al final del libro que se llamaba Moroni. Y él en el libro se presenta como una persona que anunciaba el mensaje de salvación entre los suyos y que lo haría en el futuro. De manera que esa estatua es una imagen o semejanza de ese Moroni histórico que vivió, que anuncia la llegada del Evangelio. Nuestros templos, donde quiera que están ubicados, son una edificación hermosa, como todos podemos apreciar, pero lo más importante es lo que sucede dentro de ellos, y la estatua con la trompeta anuncia esa llegada del Evangelio, pero no es de oro, usualmente tiende a ser de metales resistentes a la intemperie y a las condiciones del clima. Antes se han hecho, por ejemplo, algunas de cobre, otras se han hecho de otros metales, y a medida que el tiempo ha ido pasando, se hacen de materiales que son más livianos, más resistentes y menos costosos. Noticia que desalienta a los que están preparando escaleras para desmontarlo, para robárselo. Vamos a ver dos de los nuevos mensajes más que los mormones estarán lanzando en la televisión nacional. Yo me siento primero. No, yo. Por acá está bien. Yo quiero junto a mamá. ¿Cambiamos? ¿Está bien? Baja los pies. ¿Quieres? No veo. ¿No ve? Muévanse. Cámbiate para allá. Yo quiero junto a mamá. Dame. Tenlo. No quiero esta silla. No. Dámelo. El matrimonio. Nunca están muy distantes si aún se toman de la mano.
Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me fue muy bien en química. Me alegra que mis hijos salgan a su madre. ¿Sabes? Parece que el tío Franco va a poner su finca para la venta. ¿Recuerdas la casa del árbol? Jugaban allí todo el día. Oí que el señor Ramos se jubila. Sí. Qué gran maestro ese hombre, ¿eh? ¿Sabías que Juan compró un carro usado? Qué peligro ese muchacho manejando. Es cierto. Oye, supe que tu equipo está jugando muy bien, ¿no? Van invictos. A lo mejor van a las finales este año. Uy, sería bueno. Ajá. Bueno, llegamos a casa y vamos a comer. Seguramente mamá querrá grabar algo. Hay pastel de manzana. Te prometo, hijo, que te guardaremos un pedazo. Sí sobra. No te preocupes, te haré 10 pasteles cuando vuelvas. Cuando usted habla con sus hijos, ellos saben que les ama. De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bien, hay una creencia, don Rafael, con mucha fuerza, muy arraigada entre los dominicanos. Y lo hemos comprobado personalmente porque cuando hablo de los mormones, generalmente me dicen, sí, esa es la iglesia que permite que los miembros tengan más de una esposa. ¿Tienen los mormones permitido poseer más de una esposa? ¿O es así actualmente? ¿O lo fue alguna vez y eso viene de mucho tiempo atrás? Bueno, en su comentario usted evidencia que conoce un poco de nuestra historia, a la manera que hace la pregunta. Y la realidad, la respuesta es no. Nosotros no hacemos eso. Hay factores históricos que es bueno destacar. Por ejemplo, en el siglo XIX, especialmente en la primera mitad, y hasta finales del siglo XIX, estamos hablando de 1800 y pico, o sea, hace más o menos el mismo tiempo que tiene la República Dominicana existiendo. Entre algunos miembros de la iglesia, por diversas razones, se practicó lo que ellos llamaron el matrimonio plural. O sea que algunos de los miembros, no todos, tenían varias familias, como incluso lo hemos visto en algunos campos de nuestro país también. Y esa práctica, que era común entre algunos miembros de la iglesia, se descontinuó en el año 1890 a través de una declaración oficial de un presidente de la iglesia, que en aquel entonces era el presidente Wilford Woodruff. El presidente Woodruff emitió un documento oficial titulado El Manifiesto de 1890, donde se descontinuó y se prohibió terminantemente la práctica del matrimonio plural entre los miembros de la iglesia que lo practicaban a ese momento. De manera que desde 1890 hasta estos días, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos por mormones, por muchas personas, no practicamos eso, sino que tenemos matrimonios de una sola pareja. De hecho, una de las pocas razones por la que un miembro de la iglesia lamentablemente podría ser excomulgado es precisamente por el adulterio, por la infidelidad en el matrimonio, porque como ustedes pueden ver reflejado en nuestros mensajes, la familia, el núcleo familiar, el matrimonio, fíjense cómo salen y se dice, nunca estarán muy lejos si aún se toman de la mano. Entonces eso con 10 esposas o con 5, eso no se puede agarrar de la mano. Faltan manos. Así que no, la realidad es que son matrimonios tradicionales y eso es lo que enseñamos y es lo que practican nuestros miembros desde 1890. Tampoco la iglesia permite que sus miembros tomen bebida alcohólica, tengo entendido. La ingesta de alcohol en cualquiera de sus formas es algo que no hacemos. Ahora, lo importante, como dicen las escrituras, no es lo que ingerimos o lo que comemos, dejamos de comer, porque dice la escritura que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Así que prestamos mucha atención a eso también, pero obviamente sí, hay algunas sustancias de las cuales nosotros nos abstenemos. La razón principal, más que el ingrediente químico o la marca o qué es por cuidar de nuestro cuerpo. Para todos los cristianos, aún los que me ven que no son de nuestra fe, todos los cristianos sabemos que el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, y en general se nos ha enseñado que nuestro cuerpo físico es un don de Dios, claro, y que debemos protegerlo y cuidarlo. Claro. Así que cualquier cosa que uno pueda hacer para cuidar su cuerpo físico, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Así es, y dice la Escritura que nuestro cuerpo es un recinto del Espíritu que Dios ha puesto en él, y correcto, por eso tenemos que cuidarlo. Así que no ingerimos alcohol en ninguna de sus formas, sí, y tampoco, por ejemplo, consumimos tabaco, ni drogas perjudiciales, por supuesto. Claro. Así claro. que esa es un código de salud. Al comienzo del programa usted mencionaba que
los personajes que más identifican a los mormones son los misioneros, esos muchachos jóvenes vestidos con camisa blanca generalmente y corbata, que caminan casa por casa en los barrios. ¿De dónde provienen esos muchachos? ¿Qué tiempo tienen ellos que permanecer aquí como misioneros? ¿Y cuánto le cuesta a la iglesia mantenerlos durante ese tiempo en el país? Mire, primeramente yo le voy a contar y voy a compartir con los queridos amigos televidentes una anécdota hasta jocosa. Yo, obviamente, como miembro de la iglesia que soy desde los 13 años, serví una misión, o sea, fui misionero cuando tenía 19 años. Y recuerdo andar con mi compañero en la calle como misioneros los dos, con nuestra camisa blanca, nuestra corbata y nuestra placa. Y los niños en la calle o la gente nos gritaba, no, mormones. Y usualmente el que me volteaba primero, como buen dominicano, ¿verdad? Sí. El que se volteaba primero era yo. Y cuando yo me volteaba me decían, no, a ti no, al mormón. Entonces para la gente, no, mormón es alguien que anda con camisa y con corbata y que es extranjero. Sí. Entonces esa es una concepción que es equivocada. El ser misionero es un privilegio, un derecho y una obligación para los miembros de la iglesia, hembras y varones, cuando llegan a la edad de 18 o 19 años. Antes era 19 o 21, 19 para los varones, 21 para las hembras. Pero más recientemente han bajado la edad y ya los varones pueden ir a los 18 años y las hembras pueden ir a los 19, especialmente para que puedan avanzar en su carrera, en sus estudios, porque la misión o el servicio misional es un servicio voluntario que esos jóvenes prestan, que vienen y solventan con sus propios gastos. ¿Sí? La iglesia no le da honorarios ni les paga por hacer el servicio que hacen, como no lo hizo conmigo tampoco. Obviamente en los países donde son países pobres, donde una persona que es pobre, que no tiene los medios para sostenerse por sí mismo por 2 años, que es que dura el servicio misional para los varones, y 18 meses o año y medio para las hembras, pues existen medios a través de los cuales la institución pues les da una especie de ayuda para que puedan tener el privilegio de servir, porque el servir no corresponde solamente al que tiene los fondos para hacerlo, sino que todas las personas que desean hacerlo y que cumplen con los requisitos pueden hacerlo. Así que el servicio misional es voluntario, hecho por hembras y varones en esa edad que les dije, y básicamente lo que ellos hacen no es más que compartir aquello que han vivido, aquello que saben y que sienten, que es, ¿cuál? El mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, según todo lo hemos aprendido en la Biblia y también nosotros los estudiamos, además de la Biblia, en otros libros de Escritura. Lo que hacen ellos es compartir con la gente lo que ellos entienden que es lo mejor que tienen, que es el Evangelio. ¿Alguna vez se hizo correr el rumor de que esos misioneros eran en realidad oídos al servicio de la CIA? Yo recuerdo eso. Y como los mormones han contado entre sus miembros hasta con vicepresidentes de los Estados Unidos, ¿alguna vez esos misioneros se han prestado para servir a servicio de espionaje de norteamericanos? No es así. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nuestros televidentes que están acá, que han conocido a algún miembro de la Iglesia o a la Iglesia misma, se han dado cuenta que la Iglesia es una organización apolítica. O sea, la Iglesia no tiene afiliaciones, ni apoya, ni sostiene, ni promueve, ni aupa a ningún candidato o personaje o partido político. Así que la iglesia está claramente separada del asunto público o del Estado, de la política, y funciona como una entidad eminentemente religiosa. Yo como dominicano, como profesional de la República Dominicana, que pienso, como yo le digo a mis amigos a veces, digo, bueno, cuando la gente decía, los mormones son de la CIA, yo no lo justifico porque es erróneo, al menos yo nunca fui reclutado, que yo tenga conocimiento, pero trato de entender y digo, bueno, mira, la iglesia llega aquí en 1978 y es precisamente después de los 12 años, después de aquella resaca, vamos a decirlo así, social, de la revolución en el 65, después de esos años de represión. Todos los rubios olía a gringo, todo lo que olía era Estados Unidos, exactamente, implicaba invasión. Entonces, la gente veía a estos jóvenes y los ve metidos en barrios pobres. Para colmo, llegan a tu casa, llegan a tu puerta, te preguntan cómo está usted, con quién vive usted acá, y te hacen preguntas. El dominicano no está... Tenemos nuestra propia manera de ser simpático, pero cuando viene un extranjero, el extranjero quiere ser simpático y te toca y te pregunta, ¿vive con su esposo? ¿Con quiénes vive? ¿Cuántos hijos tiene? Una manera de entrar en conversación, ¿no?
pero el dominicano que no está acostumbrado a eso dice, oh, pero este me está investigando. Sí. Así que yo diría que los entiendo, pero obviamente no es así. Todos esos jóvenes que ustedes ven en la calle, que están predicando el evangelio, son, como yo digo, para sensibilizar a la gente. Mire, pudiera ser su hijo o su hija, que salió de su hogar, porque no mencioné que en el servicio misional es a tiempo completo. Y usualmente cuando el joven aplica para ser misionero, es asignado en una jurisdicción diferente a la de su hogar, y él no ve ni tiene contacto con su familia o con su entorno habitual por 2 años o año y medio. Wow. Los misioneros solamente, por ejemplo, hablan con su familia en diciembre durante la Navidad y el Día de las Madres. Y cuando viene un mensajero de Tangañica, aquí ustedes le enseñan el idioma español. Claro que sí, de hecho, de hecho en la facilidad que está en el Templo de la Bolívar, hay al lado un edificio que también pertenece a la iglesia, que es lo que nosotros denominamos el Centro de Capacitación Misional, que es donde todos los misioneros que van a servir en la región del Caribe, incluyendo los de la República Dominicana, aún los que vienen de otro lugar, vienen para acá, se capacitan allí, se les enseña cómo ser maestros efectivos del evangelio y cómo tratar a la gente. Así que allí es donde ellos aprenden a poder interactuar con las personas y enseñarles, y se hace ahí en ese centro de capacitación misional, y parte de esa preparación es enseñarles el idioma. Tenemos que ir a un cambio y volvemos enseguida, no se vaya. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. El que va para Venezuela se va y viene por Venezolana, sencillamente porque el trato que recibe en sus aviones es de primera. En Venezolana da gusto viajar. Somos Venezolana en todos los sentidos. En una fracción de segundo, tu vida puede cambiar para siempre. Una adolescente universitaria, idiota, una azafata, el paquete no está aquí, una mujer embarazada, ¿de qué tenemos que hablar? un marido celoso y 2 hombres rudos con una misión peligrosa. Sean pacientes. Lo tengo en la mira. Que les prometo, al final todo se va a esclarecer. Forma tu cuerpo, hace mujeres con curvas. Descubre cómo las fajas moldeadoras y posquirúrgicas de Forma tu Cuerpo tienen el secreto para verte y sentirte como siempre has deseado. Forma tu cuerpo, hace mujeres con curvas. Don Rafael, yo hice investigación propia antes de elaborar este programa y tengo conocimiento por esa investigación propia de que gracias a la iglesia de ustedes, que sigo llamando los mormones por el nombre más corto, hay instituciones de servicio público en este país que reciben de ustedes casi un 50% de todos los aportes que ellos reciben. O sea que prácticamente están parados gracias al aporte que hacen ustedes. Sin embargo, ni la iglesia de los mormones, ni tampoco esas instituciones hacen saber esto. Y es lo que me extraña. Por ejemplo, es cierto, como yo supe, que, no sé si es cierto, por eso pregunto, que el centro de rehabilitación, por poner un ejemplo, es beneficiaria de aportes tan notables por parte de ustedes que sin esos aportes difícilmente el centro de rehabilitación estuviera de pie, subsistiera todavía. Y si es así, ¿por qué los directivos no le dan crédito público a la iglesia por esos aportes? No sé si es un asunto que ustedes ponen como condición. Mira, hacemos el aporte, pero no queremos tampoco hacer alarde de esto, ni que se nos dé crédito.
no sé. Bueno, la pregunta es muy interesante y es una pregunta, pero hay varias preguntas en la pregunta. Lo primero es destacar lo siguiente. Nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, somos cristianos. De manera que, como su nombre lo dice, pues seguimos a Jesucristo. Creemos en Él y creemos en sus enseñanzas. Y si hay una persona que vino al mundo a servir y ayudar a los demás, fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que nosotros, sin ser nada cercano a lo que Él fue, pero siguiendo el mandato que Él dio de tratar de ser como Él, pues nos esforzamos por servir a los demás. Tanto de manera individual e informal, como de manera institucional y ya de manera más estructurada. La iglesia tiene, sí, un amplio programa de ayuda humanitaria y de bienestar social que funciona en nuestro país, y de hecho nuestro país ha sido objeto de pilotos, o sea, de nuevos programas que se lanzan en la República Dominicana primero y que luego se convierten en modelos de planes o programas sociales para el resto del mundo. Donde la iglesia aporta mucho dinero. Es así, obviamente nosotros usualmente no nos metemos en los montos y eso, precisamente para ser cuidadosos de que no vayan a pensar que, bueno, uno está haciendo alarde. Aunque déjeme decirle que hay ocasiones donde sí lo comunicamos, porque otra vez seguimos el modelo de Jesucristo. En las Escrituras hay ocasiones donde Jesucristo sanó a alguien y le dijo, vete, pero no se lo diga a nadie. Sí. Y hay otras ocasiones donde Él decía, ve al pueblo y dile lo que Dios ha obrado en tu vida. Sí. O sea que el Señor, Él tenía momentos donde Él entendía que no había que decirlo, pero había momentos donde sí habría que decirlo, pero no, ve y di lo que yo hice por ti, sino para que se vea lo que Dios ha obrado en tu vida. Entonces nosotros sí entendemos que las instituciones religiosas, no nada más nosotros, porque nuestros hermanos de las demás denominaciones también hacen una gran labor y aporte social. Las iglesias tienen la responsabilidad, sí, de comunicar algunas de las cosas que hacen para servir como una reserva moral, un ejemplo a la sociedad, demostrarle de que todavía se puede creer en las instituciones y hay gente que está verdaderamente preocupada por los pobres, por los necesitados, por los que sufren y los que tienen carencias. Usted hablaba en particular de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, me imagino que es lo que usted decía. Bueno, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que es una de nuestras organizaciones beneficiarias, son grandes amigos, siempre nos han mostrado mucha deferencia y mucho agradecimiento, o sea, no podemos decir que no nos dan crédito, de hecho nos dan mucho más del que nosotros quisiéramos, pero yo quisiera, por ejemplo, explicarle, con ellos hicimos un piloto que es un modelo mundial que la iglesia ha utilizado en otros países y empezó aquí primero con ellos. La iglesia tiene un plan mundial de asistencia a personas con discapacidad. El tema de la discapacidad es un tema muy importante en todo el mundo. Sí. De hecho, nuestra primera dama aquí lo ha cogido como un tema muy importante de su despacho. Nosotros tenemos un plan a través del cual se proporcionan dispositivos, herramientas y equipos para la traslación de las personas que tienen discapacidad físico-motora. Muletas, sillas de ruedas, incluso hasta prótesis se financian para que personas que están en una casa prostrado y que no pueden producir por sí mismos, de repente tienen una prótesis, pueden caminar, pueden salir a la calle, pueden llevar a sus hijos al colegio y pueden integrarse a la vida productiva. Eso es lo que Jesucristo hizo. Cuando Jesucristo tomaba un leproso y le decía, levántate, que tú eres limpio, lo que estaba haciendo era de la sociedad que estaba fuera excluido, incluyéndolo en la sociedad. Entonces eso es lo que se hace hoy en día. Con ellos nosotros le donábamos, por ejemplo, sillas de ruedas. Y después de teníamos que comprar las sillas de ruedas fuera del país y traerlas y donárselas a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que también se hacía un acuerdo con Asodifimo, que también es una institución de reputación local que trabaja con discapacidad, y el CONADIS, que es la entidad del Estado que trabaja con la discapacidad. Pero nos dimos cuenta que podíamos hacer algo mejor. Y lo que hicimos fue que traímos a los técnicos de la planta donde se fabrican las sillas de ruedas, y ellos capacitaron y entrenaron al personal técnico de la Asociación Dominicana de Rehabilitación en la fabricación y mantenimiento de las sillas de ruedas. De manera que nosotros hacemos proyectos donde le donamos a ellos los materiales y se construyen las sillas de ruedas acá, ellos mismos, por la Asociación Dominicana de Rehabilitación, y cuando la vamos a comprar, en vez de comprarla afuera, se la compramos a la misma Asociación Dominicana de Rehabilitación. Excelente. Y después de comprarla se la donamos a ellos mismos. Eso es lo que se llama enseñar a pescar, no darle el pescado. En cierto modo, y para nosotros ha sido de gran satisfacción. De hecho, aprovecho para agradecer
a doña Mary y a todo el personal de allí. Esa es una santa. Es una mujer santa, sí mismo. Sí, y no es de nuestra fe, pero es un gran ejemplo de servicio y de piedad humana. Se nos está acabando el tiempo, Rafael. Nosotros hemos visto que la de ustedes es una iglesia que se mantiene en bajo perfil con relación a emitir opiniones sobre situaciones sociales o políticas, cosa que es muy frecuente en otras iglesias, porque eso es una línea política de ustedes, filosófica. Como decía ahorita, la iglesia se mantiene al margen de los temas políticos, a menos que estos afecten los temas de la moral y la espiritualidad. Ya. Por ejemplo, cuando hay temas que afectan la vida espiritual o la libertad religiosa, sí incidimos, opinamos, establecemos posición, pues son temas sociales que caen dentro de nuestro ámbito. Pero cuando son temas puramente políticos o que competen a otras instituciones, preferimos dejar que esas instituciones sean las que aclaren esos asuntos. ¿La iglesia va a participar en el nuevo sistema de realización de matrimonios civilmente legales? Como comentaba yo en un programa de televisión en estos días, tenemos el derecho de hacerlo. Y el magistrado presidente de la Junta nos ha dado mucha participación y tenemos el derecho de hacerlo y podemos inscribir, someter nuestros registros cuando queramos, pero no lo hacemos porque realmente el proceso como está hecho en nuestro país, desde nuestra perspectiva, es muy complicado, es muy tortuoso, siendo honestos. Entonces nosotros preferimos continuar como estábamos antes, donde un fiel mormón que se casa con otra persona va al juez civil, se casa y luego va al templo y hace su matrimonio religioso, sin combinarlo en uno solo porque es muy gravoso o complicado. Bueno, se nos quedan también varios de los spots nuevos, porque no tuvimos tiempo, que una hora uno cree que da para mucho. Eso quiere decir que me tiene que invitar otra vez al programa. Rafael, muchas gracias por esta visita. Hace mucho que quería hacer este programa con la iglesia. Usted sabe que yo soy un mormón de la secreta, en stand-by. Nosotros le decimos un mormón seco, o sea que no se ha bautizado. No se ha bautizado. Siempre he sido simpatizante de la iglesia, lo he dicho públicamente por esta y por varias vías, y me enorgullece colaborar con la iglesia cuando así me lo solicita. Agradecerle, Freddy, y al público que nos ha visto esta noche, decirles que las iglesias de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todas sus comunidades están abiertas. Visítelas sin compromiso. Usted entrar a un edificio nuestro no quiere decir que alguien lo va a convertir a mormón. Entre para ver, son edificios que tienen cancha, la juventud de las comunidades, entren, esas canchas están para la comunidad, esas salones están para hacer cursos, para hacer reuniones de la Junta de Vecinos, para hacer reuniones comunales. Los edificios de la iglesia y los miembros están para servir, porque si sirven a Jesucristo, tienen que servir a los hijos de Dios. Muchas gracias, amigos, nos vemos la próxima semana y ya tendremos aquí a don Getulio para el programa de la próxima semana. Muchas gracias.